Hoy iniciamos una nueva serie llamada Una Fe Viva, basada en la carta del apóstol Santiago. Creo que es un momento importante en que nosotros podamos recapitular y analizar y ver nuestra vida desde el punto de vista de la Biblia. Y Santiago es un maestro, Santiago es un apóstol práctico, pragmático, que nos enseña acerca de la vida cristiana, de la vida práctica. Así que quiero que pongas mucha atención a través de estos domingos, estos diferentes domingos. Vamos a estudiar toda la carta de Santiago. Así que si no tenías que leer o no sabías qué leer durante la semana o durante este tiempo, lee Santiago, por favor. Vamos a aprender juntos de este siervo de Dios. Santiago 2:26, a manera de introducción, quiero leerles este pasaje. Dice: de manera que así como un cuerpo que no tiene espíritu está muerto, así también una fe que no tiene hechos está muerta. Wow. Santiago no se anda por las ramas y él nos presenta una analogía muy simple y muy razonable. Si un cuerpo está sin espíritu, está muerto. Amén. Está en el panteón, está hecho cenizas. Ya hace tiempo que no vive, incluso apesta. Una fe, nos dice él también, sin obras o sin fruto está muerta. Y creo que eso nos confronta realmente a vivir lo contrario, una fe viva, ¿verdad? Y creo que estamos viviendo tiempos increíbles donde la iglesia está en crisis y necesitamos realmente ver qué es lo que Dios espera de su iglesia. Cómo la iglesia está trabajando, cómo la iglesia le permite al Espíritu Santo y a Dios ser moldeada para estar preparada para las bodas del Cordero. Cómo esta iglesia que somos tú y yo estamos realmente viviendo una vida de una fe viva o una fe muerta. Y el propósito de esta serie, Una Fe Viva, es corregir el error de pensar que una persona puede tener fe sin tener frutos o un cambio radical en su vida. Amén. Quizás Santiago el apóstol acuñó la frase que dice: los hechos hablan más que 1000 palabras. Quizás él fue el que de alguna manera inventó esta frase, porque nos presenta un evangelio súper práctico. Si yo pudiera resumir el Nuevo Testamento en 3 libros, resumiría Santiago como la vida práctica de un cristiano, Efesios como el libro que nos habla acerca de la iglesia y de nuestra identidad en Cristo, y Romanos que nos habla de la gracia de Dios. Así que quiero que pongas mucha atención, porque hoy hablaré algo de introducción de este libro. En los postreros mensajes no hablaré de ellos, por eso tenemos todo una plataforma donde están guardadas nuestras conversaciones de cada domingo, para que podamos repasarlas y podamos verlo y volver a estudiar lo que escuchamos antes. ¿Está bien, iglesia? ¿Estamos listos? La fe que Jesús nos invita a seguir, iglesia, es una fe viva que está dispuesta a dejarlo todo para seguirlo a Él. Es una fe radical, una fe salvaje, una fe transformadora, revolucionaria, que termina con nuestro yo para dejar que Él sea formado en mí. Sí, y creo que como iglesia tenemos que estar conscientes de eso. Hay un mundo, hay un modelo del mundo, hay un modelo que nosotros podemos fácilmente imitar. Hay un modelo que no nos confronta, más bien nos invita a seguirlo con su estilo de vida, pero por otro hay un modelo bíblico, hay un modelo que finalmente Dios espera de nosotros. Dios tiene una meta y Dios tiene un propósito. Santiago nos presenta este evangelio práctico. Él dice que la fe sin obras es muerta. Una fe sin frutos es puro wiri wiri, puro bla bla bla, pura religiosidad. Y creo que como hijos de Dios no podemos perder de vista lo que Dios espera de nosotros como su pueblo santo. Amén, iglesia.
El propósito de esta serie entonces es enseñarnos cómo enfrentar las dificultades, los problemas de la vida para sacar ventaja de ellos y llegar a ser maduros en Cristo. Dios tiene un plan y una meta, y es que seamos conformados y seamos hechos a la imagen de Jesucristo, su Hijo. Amén. El plan y la meta de Dios no han cambiado. Por mucho que el mundo se modernice, por mucho que los valores caigan y cada día sea más complicado vivir el estilo de vida que Dios espera de su iglesia, el plan y el propósito de Dios no ha menguado. Amén. Él nos llamó para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesús. Él nos llamó a ser como Jesús, imitadores de Jesús. Así que vamos a poner las pilas, iglesias, durante estas semanas, y vamos entonces a poder trabajar y ver y volver a las Escrituras. Generalmente cuando paso un tiempo de no predicar es porque estoy buscando a Dios. Dios, ¿qué quieres que predique en la iglesia? Y este ha sido un tiempo de 3 semanas donde no estuve en la plataforma y estuve en una búsqueda y dije, Dios, ¿qué serie que enseño a la iglesia? Y el Señor me dijo, pues tienes un libro. Toda la Biblia es para enseñarla, para instruir y capacitar en ellas. Y entonces volteó mi corazón y mis ojos al libro de Santiago, porque creo que nosotros como personas que empiezan a conocer a Jesús, muchos de los que están aquí están en un nuevo caminar en Jesús y necesitan entender qué es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Y a los que tenemos mucho tiempo nos ayuda a reenfocarnos en el camino correcto de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Santiago escribe esta carta con 3 propósitos principales. Número 1, animarles en medio de su aflicción. Número 2, corregir ciertos errores que se encontraban entre ellos. Y número 3, enseñarles cómo vivir en tiempos de desánimo y aflicción. Y para lograr este propósito, entonces, Pablo escribe esta carta. Y quiero que vayamos al grano y nos podamos ir directamente al versículo 1 de Santiago. Amén. Si tú traes lápiz, pluma, tablet, algo en que anotar, hazlo, porque esto va a ser un seguimiento que tendremos cada semana. Así que anota, toma notas, porque estoy convencido que de esa manera vamos a aprender más. ¿Está bien? ¿Estamos listos, iglesia? Amén. Muy bien. Santiago 1:1 nos dice el objetivo de la carta de Santiago y a quién está dirigida. Dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus. Los creyentes judíos que están dispersos por el mundo reciban mi saludo. ¿Quién escribe esta carta? Santiago, o Jacobo también, sí, medio hermano de Jesús. Él se consideraba el medio hermano de Jesús porque Jesús había sido concebido por el Espíritu Santo y él no se llamaba a sí mismo hermano, sino medio hermano de Jesús. Amén. Él es quien escribe esta carta. Santiago era un líder prominente de la iglesia primitiva. Santiago es el hombre que preside la primera iglesia cristiana en el concilio en Jerusalén. Ahí está Santiago, Pedro y Juan. Santiago es la voz que habla, la voz que resume los consensos, la voz que dice los acuerdos. Es el líder que representa a los 12 discípulos. Amén. Él es quien escribe esta carta entre el año 10 y 20 después de Cristo. ¿Es la primera carta o es el primer libro del Nuevo Testamento? Amén. Está dirigido a los judíos. Ahí no hablan de gentiles, sino de judíos. ¿Sí? Él escribe entonces a las 12 tribus de Israel. Le escribe a los judíos que habían estado dispersos en el mundo. Aquellos primeros judíos que se convirtieron, que conocieron a Jesús y por causa del evangelio estaban pasando por un tiempo muy complicado, ¿sí? Había mucha presión sobre ellos.
Ellos habían aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y esto les había ocasionado muchos problemas. Para un judío, ser cristiano era negar la fe. Y eso causaba entonces que hubiera un rompimiento familiar. Amén. Eran expulsados de las sinagogas. En un entorno religioso ya no podían tener comunión y eran expulsados de las sinagogas. Sus familiares o sus padres los desheredaban y los consideraban como muertos. De tal manera que ellos no podían tener comunión con sus hermanos o con su propia familia. También todo el círculo de relaciones de negocios se cortaba. Amén. Todos aquellos cadenas de cliente, proveedor, créditos, por causa de ser cristianos, ahora se había roto. De tal manera que estaban sujetos a mucha presión por causa de ser cristianos. Ellos lo abandonaron todo para poder seguir a Jesús. Sí, estaban bajo presión, digo nuevamente, familiar, social, económica y religiosa. Pero entonces Santiago, en medio de esa situación, escribe a la iglesia, a estos primeros judíos que estaban pasando por tiempos muy complicados, muy difíciles, y que de alguna manera a causa de su fe habían huido y se habían dispersado y estaban viviendo en lugares lejos de Jerusalén, y a ellos es quien dirige la carta. Mi pregunta hoy es: ¿cómo respondemos cuando estamos pasando por tiempos difíciles? ¿Cómo respondemos cuando sube la presión? Porque el tema de hoy le he puesto cuando sube la presión, cuando viene el día malo, cuando viene el día difícil, cuando viene el día oscuro, el día de la dificultad, cuando vienen los problemas y nos sorprende, es cómo respondemos cuando estamos bajo presión. ¿Respondemos como personas que tienen una fe viva? ¿O respondemos como personas que no tienen esperanza? Y afortunadamente, iglesia, vivimos en un país donde no padecemos por ser cristianos. Amén. No es lo mismo para personas que viven en China o en países musulmanes donde el creer en Jesús es ser reo de muerte, ¿sí? Es tener una pistola en la ceja, es estar escondiéndose para poder buscar al Señor. Afortunadamente tú y yo no estamos en un ambiente igual. Pero mi pregunta sería: ¿qué pasaría si nosotros viviéramos en un ambiente parecido a como estos hermanos estaban viviendo bajo esa presión? ¿Cómo responderíamos? Y entonces Santiago escribe esta carta para estos primeros cristianos para animarlos en la fe, para confortarlos y para animarlos a cómo enfrentar las situaciones a las que se estaban presentando ahora en su vida. Amén, iglesia. Y la primera verdad que Santiago nos enseña en este libro, en esta carta, es que una fe viva soporta las tribulaciones. Una fe viva soporta las tribulaciones. Y eso es lo que vamos a ver del versículo 2 al versículo 12. ¿Cómo una fe viva puede enfrentar las tribulaciones, las pruebas, las dificultades, el día difícil, el día malo? ¿Cuántos hemos tenido un día malo en nuestra vida? Muchos días malos, ¿verdad? ¿Cuántos nos hemos enfrentado a situaciones que no estaban en nuestra agenda y de un momento a otro nos sorprende una mala noticia? ¿Sí? ¿Cómo enfrentamos la enfermedad, la muerte? Personas que incluso hoy en esta temporada de pandemia han perdido sus ahorros, han perdido su negocio, han perdido su empleo, tienen que empezar de cero otra vez, y aquellos ahorros, aquel cochinito que estaban engordando por mucho tiempo, pues ahora se acabó. ¿Sí? ¿Cómo estamos respondiendo a la presión? ¿Cómo estamos respondiendo a las dificultades de la vida? Bueno, este mensaje es para ti. Amén. Y Santiago nos va a enseñar 7 principios que podemos aplicar cuando nos encontramos en tribulaciones, cuando nos enfrentamos en medio de los problemas. Así que
¿Estate listo, iglesia? Vamos a ver cada uno de estos 7 principios. Amén. El primero de ellos lo encontramos en el versículo 2 y es el principio de una actitud positiva, ¿sí? ¿Y qué dice este pasaje? Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentarse, ¿a qué? A cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo, ¿para qué? Para alegrarse mucho. Como que no está chido, ¿no? Como que lo que menos hacemos cuando nos encontramos ante dificultades y problemas es alegrarnos. La Reina Valera dice: tengan sumo gozo, tengan un gozo extremo, un gozo alto, un gozo intenso. Alguien diría: bueno, espérame, Ricardo, como que se equivocó, ¿no? Como que el Señor está loco, ¿no? Como que nos dice que nos encontremos, que nos consideremos como un tiempo para alegrarnos mucho, y creo que, siendo honestos, es algo que nos resulta complicado, ¿sí? Y yo hablaba en la plática anterior diciendo lo siguiente: queremos ser ese jarro olvidado, ese jarro invisible que nunca se toma en cuenta, que nunca alguien voltea a verlo y permanece sucio, olvidado por el tiempo, por las circunstancias, y más bien desgastado. ¿Por qué? Porque algo que no se trabaja y que no se cuida y que no se limpia, envejece, pierde su valor, ¿sí? O queremos ser ese objeto o ese jarro que el maestro pone sus manos en él para trabajar en él y enderezarlo y pintarlo, adornarlo de tal forma que tenga un gran valor. Veo algunas películas, ¿verdad?, de Jackie Chan y ves que se está peleando por un jarrón y de repente se le cae y está jugando con él, y es un jarrón de alto precio, ¿verdad? No sé, el artista trabajó tanto en él con los elementos que contiene que lo hace ser un lugar de un museo. Y creo que cuando nosotros tenemos la actitud positiva y la actitud correcta, podemos entender que cuando estamos pasando por aflicciones es el tiempo en que el Maestro está poniendo sus manos sobre nosotros para podernos hermosear, para poder ser mejores, para que tomemos valor. Dios nos ha dado un valor, indudablemente, pero Dios no ha prometido que tenernos en una vitrina intocables. Más bien Él ha prometido poner sus manos en nosotros para moldear nuestra vida. Y quiero decirte, iglesia, que cuando Dios pone sus manos para enderezar nuestra vida, eso nos debe de alegrar. Amén. No ser alguien olvidados, dejados o abandonados, sino saber que estamos en las manos del Maestro. Quiero decirte que he pasado por tiempos difíciles de angustia en mi vida, cuando he perdido uno de mis hijos, cuando vino una operación, cuando vino el problema financiero en el 93. Muchos tiempos complicados con mis hijos, con mi salud. Pero una de las cosas que he hecho es que en lugar de correr a maldecir, en lugar de correr a enojarme con Dios y a reclamar, me pongo a pensar: Dios, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Y pensar: Dios, tú estás en control. Hay una premisa que tiene que saltar a nuestro corazón, iglesia, y es decir: Dios, tú estás en control. Tú estás en control, tú estás permitiendo todo esto. Y decía también, hay ocasiones que pasan situaciones difíciles, pero son cosas también que nosotros hemos provocado. No nos hagamos tontos. Hay cosas que suceden en nuestra vida por causa de nuestras malas decisiones, se llaman consecuencias. Y a veces nos sorprendemos, pero no entiendo por qué nos sorprendemos y oramos: ¿por qué está pasando esto? Cuando sabes que exactamente por qué está pasando eso.
porque hiciste algo incorrecto, hiciste algo indebido y ahora vienen las consecuencias de las malas acciones. No hablo de eso. Las malas acciones traen consecuencias. Las buenas acciones también traen buenas consecuencias. Y creo que más bien de sorprendernos por ellas es arrepentirnos, es decir, Dios, y no hice caso a la voz de mi madre, no obedecía a la voz de mi padre, ellos me dijeron que no lo hiciera, me dijeron que no tomara esa decisión y lo hice. Entonces son consecuencias y Dios aún en nuestras metidas de pata nos quiere auxiliar, nos quiere ayudar. Amén. Pero Santiago está hablando de aquellas circunstancias que a veces no entendemos, ¿sí? Y dice, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho. Cuando tienes la perspectiva de hijo de Dios, sabes que puedes tomar la actitud correcta. Y sé que esa es la opción más difícil, ¿sí? Sé que no es la opción inmediata que hacemos. Pienso que más bien el 90 y tantos % de los casos hacemos lo contrario, ¿sí o no? Y pocos nos alegramos con sumo gozo. O sea, eso es algo que está fuera de nuestro entendimiento. Pero Dios nos invita hoy, iglesia. Santiago les está hablando a los judíos que ubícate donde estaban ellos, ¿sí? Bajo mucha presión, increíble, en escasez, no tenían que comer, no tenían casa, no tenían herencia, se les habían quitado, no tenían a dónde correr para pedir ayuda, nadie les quería ayudar, habían sido expulsados de las sinagogas y de sus familiares. Y Santiago los alienta diciéndoles, gócense. Tengan por sumo gozo cuando estén pasando por problemas o dificultades. Y creo que esa es la mejor perspectiva que podemos tener cuando aparentemente no tenemos nada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es fiel y Dios ayuda a sus hijos. ¿Cuántos creen eso, iglesia? Y Dios socorre a sus hijos y Dios viene a sus hijos y Dios ha provisto para ellos un caudal de bendiciones para que salgan adelante. Así que Dios está trabajando con tu actitud. Tu actitud negativa no te va a llevar a nada. Tu actitud positiva de creer que Dios tiene el control te puede llevar a algo. Ahí hay una esperanza, hay una luz ahí que viene detrás al final del túnel, ¿sí? Cuando pasé por tiempos difíciles de enfermedad, 20 días, yo sabía, Dios, al final voy a salir de esto, voy a ver la luz. Al principio era una luz así, chiquitita, ¿va? Una pequeña luz como de un LED, pero al final del camino Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, iglesia. Amén. ¿Por qué le das un aplauso al Señor por eso? Venga. Dios va a usar el sufrimiento para moldear tu vida. Dios va a usar la tribulación para poder quitar de ti lo que Dios no le agrada, ¿sí? Y eso produce dolor. Dale la bienvenida al dolor en tu vida. Considérate feliz porque estás en las manos del Maestro. Había una canción que cantábamos, Jacob se va a acordar, ¿verdad? Hazme en mí un barro nuevo y rómpeme y tírame y tritúrame y hazme otra vez. No sabes lo que estás cantando, ¿verdad? Sí, sí. Hazme de nuevo, sí, papá. Pero Dios lo hará, lo pidas o no lo pidas, porque Dios es un Padre responsable. Él no te quiere intocable, Él no te quiere guardado como un jarrón olvidado, sucio, lleno de polvo, de mugrero, sino Él nos va a tallar, nos va a pulir, dice, nos va a sacudir y si es necesario nos va a quebrar y nos va a hacer de nuevo. Y eso produce dolor, sufrimiento. Dale la bienvenida a Dios porque Dios está trabajando contigo, ¿sí? Amén. Número 2, el principio de la perspectiva divina.
Dice el versículo 3 y 4, ustedes ya saben que si se ponen a prueba su fe, eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. ¡Wow! ¿Cuál es la perspectiva divina? Que Dios está trabajando en mí para hacerme maduro y mantenerme perfecto, ¿sí? Por eso está trabajando en tu vida y por eso vienen tribulaciones y problemas, porque Dios quiere hacerte nuevo, amén, hacerte maduro, sin defecto, para presentarte delante de Él, para que podamos estar en su presencia, ¿sí? Si bien es cierto que la sangre de Cristo Jesús nos hace aceptos en el amado, Él prepara a sus hijos para que se presenten delante de Él cuando Él venga, siendo maduros y sin defecto. Amén. Y Dios usa los problemas, las situaciones difíciles. Tenemos que ver, iglesia, los problemas desde la perspectiva de Dios. Dios está trabajando en mí. Dios me está haciendo maduro. Dios no quiere que me quede como un niño infantil, sino Dios va a estar trabajando y lo mejor es que coopere. Lo mejor es que esté dispuesto a que Dios trabaje con nosotros. Me recuerdo tanto la imagen del niño que necesitan ponerle una inyección diaria, pero es tan necio que no quiere dejar que lo inyecten y lo agarran entre varios y se está moviendo y moviendo y la enfermera finalmente le pone la inyección y por moverse mucho, pues ahora entra chueca la inyección y ahora tiene un moretón, tiene una inflamación. Y muchas veces sucede así con nosotros, ¿verdad? Estamos necios y no entendemos la perspectiva de lo eterno, de que estar dispuestos a y colaborar a que Dios trabaje con mi vida para hacerme maduro y entonces tengo problemas, ¿sí? Y creo que eso es tan complicado, ¿sí? No solamente eso, sino que muchas veces en medio de la presión y no tener una perspectiva divina, tomamos una perspectiva terrenal. ¿Y qué sucede? Que muchas veces cuando estamos bajo presión, tomamos decisiones complejas a la ligera. Muchas personas comprometen sus valores, comprometen su vida, ¿sí? A tomar decisiones apresuradas en relaciones, porque están en un momento en que están vulnerables, ¿sí? Y creo que el peor momento para tomar decisiones significativas es cuando estamos vulnerables, porque cuando estamos vulnerables estamos en el piso y como le dije una vez, vamos a encontrar otra corcholata que está en el piso, que ha sido pateada por muchos, que ha sido pateada por otros, y entonces comprometemos nuestra vida, comprometemos nuestras decisiones con personas cuando estamos en el peor momento. Nunca tomes decisiones importantes en tu vida cuando no estás en tus 5 sentidos. Amén. ¿Sí me explico, iglesia? Por eso muchos jóvenes se van de la casa con el primero que encuentran, el primer marihuano que encuentran, ¿verdad? El primer imbécil que se encuentran por ahí, ahí van y comprometen su vida. ¿Y qué pasa? Que después lo quieren remediar. Y ya han tomado decisiones equivocadas, decisiones difíciles. Y es duro. Y es complicado. Y en lugar de hacer que las cosas sean más fáciles, las complicamos más. ¿Sí? ¿Alguien está entendiendo eso, iglesia? ¿Sí? Y creo que esto es tan sutil, de querer componer nuestro mundo, de querer componer la situación, en lugar de tener una perspectiva eterna. Dios, realmente cámbiame, transfórmame, y gracias Dios porque estás empeñado en llevarme a un camino de la madurez. Amén. Número 3, el tercer principio es el principio de la paciencia. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Amén. La paciencia, saber esperar,
saber esperar el momento, creerle a Dios que Dios va a responder en su tiempo, ¿sí? Es tan importante para no apresurarnos, para no perder la cabeza, para no tomar decisiones apresuradas, ¿sí? ¿Cuántas veces oramos, Dios, dame paciencia, trabaja en mi paciencia? Y pues Dios te responde lo que pedís. Y Dios entonces te trae problemas, te trae situaciones difíciles. ¿Para qué? Para desarrollar paciencia, para saber esperar. Y creo que esa es una de las virtudes más difíciles del ser humano, la paciencia. Queremos todo pronto, rápido, ya, ¿sí? Y no sabemos esperar. Muchas veces Dios quiere que esa aflicción siga hasta que nosotros recibamos todo el beneficio que Él quiere darnos, ¿sí? Y para eso nos necesita maduros. Muchas veces Dios no te puede llevar al siguiente nivel. Fíjate bien, porque siempre la regamos y no estamos preparados para recibir más. Es como el papá que le pide a su papá el carro, ¿va? Le dice, no te lo doy porque no estás preparado, ¿sí? Y porque no estás preparado, entonces pues no te voy a dar algo que te va a hacer daño. Y muchas veces anhelamos tanto que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios nos lleve a otro nivel, que Dios nos dé más dinero. Pero no somos fieles en lo poco que tenemos. No sabemos honrar a Dios, somos compulsivos para endrogarnos, para contraer créditos. Y entonces no tenemos la madurez. Y entonces no hemos aprendido paciencia. Y a causa de eso, entonces Dios le pone una pausa a lo que Dios tiene preparado para ti. Porque no estás preparado para recibirla. Te va a hacer daño, te vas a marear en un ladrillo. Conozco personas que Dios las ha bendecido tanto y de repente perdieron el piso. Y ahora el dinero, la fama, la fortuna los ha alejado de Dios. Porque no han tenido un corazón para esperar el momento. Amén, iglesia. Así que Dios no se equivoca. Aprendamos paciencia para poder ser maduros y para poder entonces permitirle a Dios llevarnos a otro nivel, ¿sí? Supéralo. Muchas veces el tope, el freno que te estás topando precisamente para poderte Dios bendecir, es que aprendas a tener paciencia y empieces a hacer las cosas a la manera de Dios, sin comprometer tus principios y tus valores. Amén. Ya llevamos 3. El principio de a ver, ¿cuál dije el primero? Actitud positiva. El segundo, actitud, perspectiva divina. Y número 3, paciencia. Número 4, discernimiento. Al principio de discernimiento dice Santiago 5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No lo reprenderá por pedirla. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando nos pasa un problema? Y la respuesta es, ¿por qué a mí? En lugar de preguntar, ¿por qué? Y creo que a veces somos tan indolentes que empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a reclamarle a Dios, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me lo hiciste a mí? Y quiero decirte que muchas veces perdemos de vista de que Él es soberano, perdemos de vista de que Él es el Señor, perdemos de vista de que a Él no le podemos reclamar absolutamente nada. O sea, somos simples mortales ante un Dios grande que gobierna las galaxias, la tierra, todo el universo entero, y nos atrevemos a discutir con Dios y a enojarnos con Dios y reprocharle, ¿por qué a mí? En lugar de decir, Señor, ¿qué quieres lograr en mi vida? ¿Qué me estás enseñando a través de esto? A través del dolor. ¿Qué me estás enseñando? Muchas veces el dolor se convierte en nuestra misión. Muchas veces Dios permite el dolor para que tú puedas enseñar a otros lo que pudiste experimentar en tu dolor, para consolar a otros que están pasando por el mismo dolor.
¿Sí me explico? Mujeres maltratadas. Claro que no oro para que alguien la maltrate, Dios. Claro que no es lo que nosotros anhelamos, pero muchas veces esas mujeres se convierten en mujeres que apoyan a otras mujeres que han sido maltratadas. Claro que aquel que ha sido borracho y ha caído en las drogas, a veces Dios lo levanta con un ministerio para poder ayudar a otros y su dolor se convierte en su llamado. ¿Sí? No entendemos a Dios. Pero sé que Dios utiliza nuestra tragedia muchas veces para podernos levantar. Amén. Aquella herida, aquella espada que llevaba Goliat, la usó después David para matar a Goliat. Esa misma espada después fue su victoria. Amén. Y así que aquello que en un tiempo pudiera amenazarte se convierte en el arma más poderosa que Dios va a usar para destruir a tus enemigos. ¿Alguien está escuchando eso, iglesia? Amén. Y eso se requiere paciencia, se requiere discernimiento para poder entender, Dios, ¿qué quieres lograr en mi vida con esta tragedia, con este dolor? Jesús se hizo experto en nuestro dolor y por eso nos comprende. Amén. Él comprende la soledad, Él comprende el desánimo, Él comprende el desprecio, Él comprende todos los ministerios que nosotros pudiéramos formar y hacer. Él los sufrió para que nosotros ahora podamos ser comprendidos por Él. Amén. Entonces, cuando estés pasando por aflicción, ora al Señor. Dice, si necesitan sabiduría, pídanselo a un Dios generoso y Él se los dará. No estoy hablando de resignación, de resignarnos y de ignorar el dolor. No, Señor, ayúdame a entender. ¿Sí? No estoy reclamando, estoy queriendo aprender. Porque si aprendo ya no lo voy a volver a pasar. Pero si no lo aprendo, lo voy a volver a pasar. Así que enséñame, Señor, ¿qué quieres lograr en mi vida? Número 5, el principio de la confianza en Dios. 6 y 8 nos dice como cuando se la pidan, asegúrense que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque un hombre o una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Santiago no se anda por las ramas, ¿verdad? Dice, si no oras de verdad y no crees que Dios te va a contestar, pues ni para qué estés orando. No tiene sentido que estés orando si no esperas recibir nada de Él. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Amén. Santiago entonces nos dice, cuando pidan a Dios sabiduría, cuando pidan dirección, cuando pidan comprensión, crean que Dios los está escuchando y no duden. Amén. No duden, no importa la posición que tú ores. Si lo haces sentado, si lo haces acostado, si lo haces de rodillas, si lo haces en ayuno, si lo haces de la manera que tú lo quieras hacer. Lo importante es que tengas conciencia y tengamos conciencia de que cuando oramos, Dios nos oye. Amén. Dios nos escucha. Y cuando Dios nos escucha, Dios nos habla. Y nos habla sí, no o espera. O nos habla y nos dice, esto es lo que estoy haciendo en tu vida. Ten fe, ten confianza. Y creo que eso es lo que conforta nuestro corazón en medio de la prueba. Y la dificultad es confiar en Dios, poner nuestra confianza, nuestro cimiento, nuestra esperanza en el Dios que nos ama con amor eterno, iglesia. Él te ama, amén, Él tiene control de todo lo que está pasando. Así que búscalo a Él confiadamente y no dudes. No hagas como que oras a la nada. Si oras a la nada y no esperas recibir nada, Santiago dice, ni ores, no tiene sentido. Pero si oras, ten conciencia de que Él está allí. Cree que Él te escucha. Y sé que los momentos más difíciles para eso es cuando estamos en medio de la prueba y estamos en medio de la situación difícil,
con un enfermo en cuidados intensivos o con un hijo en la cárcel o con alguien que, no sé, se lo tuvieron que llevar a una clínica de rehabilitación, qué sé yo. Hay tantos momentos complicados en la vida, pero iglesia, Dios nos anima que bajo la presión, nosotros cuando suba la presión, pongamos nuestra confianza en Dios y no dudemos. Amén. No dudemos. Número 6, el principio del contentamiento. Ya hablamos de 6 principios. Contentamiento, dice: el hermano de condición humilde no se avergüence de ser pobre. Versículo 9, porque Dios los ha puesto en el lugar de honor. El hermano rico no se avergüence cuando Dios lo humille, porque el rico desaparecerá como la flor de la hierba. Cuando sale el sol, hace calor y se seca la hierba. La flor se cae y ahí termina su hermoso aspecto. Así pasará con los ricos. En un momento los veremos ocupados en sus negocios y de pronto mueren. Santiago nos está diciendo que la capacidad para aguantar en medio de la aflicción no depende de lo que uno tenga. Amén. Depende de nuestro contentamiento con Dios, ¿sí? Y saber que Él tiene cuidado de nosotros. Amén, iglesia. Así que podamos confiar en Dios, ya sea que tengamos mucho o tengamos poco. ¿Sí? Dios prueba a cada uno donde más lo necesita. Tú sabes en qué áreas de tu vida Dios está tratando contigo. Tú sabes cuáles son nuestras áreas débiles, nuestras, como dicen el FODA, ¿no? Fuerzas, oportunidades, debilidades. ¿Sí? Sabes dónde están nuestras debilidades, de qué pata cojeamos. Y ahí Dios está trabajando para que finalmente pueda Dios hacer la obra. Así que no es lo mucho o lo poco que tengamos, sino donde Dios está obrando en nuestra vida. Así que tengamos contentamiento. Y finalmente el principio número 7, el principio de la recompensa. Santiago 1:12 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia. Léelo conmigo, por favor. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y tentaciones, porque después de superarlas, ¿qué pasará? Recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Amén, iglesia. Finalmente el hombre con una fe viva puede pasar las pruebas porque comprende la promesa divina de la recompensa. Hay una recompensa, hay un galardón, ¿sí? Hay un premio para aquellos que soportan la tribulación y la prueba, ¿sí? Aquello que Dios había esperado por mucho tiempo se va a desencadenar. Amén. Aquello que limitaba el que Dios pudiera soltarte más, ahora tienes un corazón preparado, ahora tienes un corazón dispuesto. Ahora te das cuenta que no se trata de ti, se trata de Dios. Ahora te das cuenta que no son en tus fuerzas, sino es en la gracia de Dios. Y entonces ahora Dios te da aquello que había preparado para que puedas caminar en eso. Hay una recompensa para aquellos que soportan con paciencia las pruebas y las tribulaciones. Así que yo quiero resumir estos 7 principios para soportar las pruebas cuando sube la presión. Y dijimos: número 1, actitud positiva. Número 2, perspectiva divina. ¿Quiénes anotaron? Número 3, paciencia. Número 4, discernimiento. Número 5, confianza en Dios. Número 6, contentamiento. Y número 7, recompensa. Amén. Así que quiero animarte a que te pongas de pie, iglesia. Si estás pasando por un tiempo difícil, donde sientes que la presión en tu vida está atacando tus emociones, tus sentimientos, tu razonamiento, tus convicciones, sí, ese es el momento en que puedas poner tu perspectiva correcta en Dios. Amén. Y que podamos caminar bajo estos principios que Dios nos da en su palabra, en el libro de Santiago. Y si tú estás pasando por un tiempo difícil donde te identificas con alguno de estos puntos que acabo de platicar, puedes levantar tu mano para orar por ti, por favor.
Sí, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a tener una perspectiva correcta. Dile al Señor, dame una actitud correcta. Dame discernimiento, Señor. Dame, Señor, confianza, que pueda confiar en tus promesas, en un Dios que no cambia, en un Dios que tiene lo mejor para mí, Señor. Padre, dame un corazón entendido, un corazón dispuesto, Señor, sabiendo que estoy en tus manos, en las manos del Maestro, y Él no se equivoca, Señor. Él tiene lo mejor para mí. Él está trabajando en mi vida, Señor. Él está moldeando mi carácter. Él está transformando mi vida para llevarla de gloria en gloria, de victoria en victoria. Padre, bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dale un aplauso a Jesús, iglesia.